Hay muchas cifras económicas para analizar, para ello nos acompaña el economista Luis Eduardo Escobar. Luis Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes. Primero, ¿cómo se entiende un escenario en que estamos hablando de crisis, de desaceleración, de frenazo económico y cuando aparecen las ganancias de las grandes empresas vemos cifras espectaculares? Bueno, en primer lugar porque no hay crisis. Eso es lo más importante. O sea, lo que hay es una desaceleración muy importante y estamos creciendo entre 1,5% y 2%. Y lo que han hecho las empresas durante este periodo es tratar de minimizar sus costos, reducir sus costos al máximo, lo que como la economía sigue creciendo, aunque mucho más lentamente, pero sigue creciendo, entonces ha permitido de que la reducción de costos se traduzca en mayores utilidades para las empresas. Cuando hablamos de reducción de costos, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, significa de que, por ejemplo, ha habido un poco más de desempleo, se ha despedido gente, no se han aumentado los sueldos tan rápidamente como en periodos anteriores, se han minimizado las compras, al mismo tiempo se está invirtiendo menos y en algunos casos se está invirtiendo fuera del país en vez de en Chile. Porque el caso, tú mencionabas la empresa Copec, la empresa Copec se acaba de comprar una cadena de gasolineras en Estados Unidos. Entonces, todo eso, digamos, ha hecho de que las utilidades sigan creciendo. De manera importante, además. Y uno entiende que se toman estas medidas de eficiencia, que significa que algunos pagan costos, por cierto, los trabajadores de algunas empresas, por ejemplo, que se ven despedidos, que no aumentan sus sueldos. ¿Por qué parte de los costos no se ve también en las ganancias? ¿No deberían bajar esas ganancias si es que la economía como un todo está pagando ciertos costos? Bueno, los costos se reparten desigualmente y en este caso los que deciden quiénes pagan los costos son básicamente los gerentes de las empresas y los directorios de las empresas. En consecuencia, reducen la contratación de proveedores y limitan el aumento de sueldos, todas acciones legítimas en un contexto en el cual las empresas prevén que es posible de que lo que viene no sea mejor de lo que hay, por lo menos. No suena muy justo. Bueno, no suena muy justo. En el caso de Japón, por ejemplo, culturalmente se protege mucho más los niveles de empleo y al final del periodo hay una repartición de las utilidades entre los trabajadores y las empresas. Aquí en Chile culturalmente no operamos de esa manera y en consecuencia el hilo se corta por lo más fino. En este caso los proveedores, los trabajadores y las empresas más pequeñas. Hay un tema de cultura empresarial, por ejemplo, distinto de algunos países asiáticos. ¿Hay también un tema de regulaciones que son diferentes? Sí, en el margen hay regulaciones que son distintas. Por ejemplo, para hacer despidos importantes en Alemania hay que pedirle permiso al gobierno. Aquí básicamente los empresarios pueden actuar de mutuo propio, no necesitan el permiso del gobierno. ¿Cuando son despidos que significan algún problema social? Incluso cuando son, digamos, en algún momento en que está desacelerando la economía, creo que en el caso de Alemania, si tú despides más de 20 trabajadores de una empresa, tienes que consultar con el Estado. Y incluso los sistemas de seguro de desempleo en esos países, por ejemplo en Francia, hay un premio que paga el empresario cada vez que despide muchos trabajadores porque le cargan al empresario parte del costo social de los despidos, cosa que en Chile tampoco es parte de nuestro sistema, ni del seguro de desempleo, ni de los sistemas regulatorios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lógica empresarial, ¿es lo más lógico desde ese punto de vista actuar como están actuando algunas de las grandes empresas en Chile? Bueno, es que hay empresas y empresas. Sí, claro. Digamos, estamos hablando de promedio, evidentemente. Claro, la ministra Jimena Rincón decía la semana pasada de que el empleo asalariado ha aumentado, ¿no? Pero lo que vemos es que hay otras formas de empleo en los cuales eso no ocurre y por eso que la tasa de desempleo está aumentando. Entonces, generalizar a nivel de todas las empresas es complicado, porque hay empresas que recién estaban entrevistando a la señora Vial de la Fundación Vial Espantoso, que decía, bueno, mira, hay empresas que se preocupan más de los trabajadores que empresas, y hay otras empresas que se preocupan menos. Entonces ahí las generalizaciones son peligrosas. Ahí también hablamos de la cultura empresarial, una cultura empresarial solamente enfocada en los accionistas, más que en los trabajadores como también miembros de la comunidad de la empresa, si comparamos con Japón, por dar otro ejemplo. Lo que ha ocurrido aquí en Chile, yo te diría a lo largo de los últimos 30, 40 años, es que se ha instalado la idea
que la función única de la empresa es maximizar los retornos para sus accionistas. ¿Ya? Y hay gente que piensa que eso no es así. O sea, en Europa ese no es la visión del mundo, en Asia tampoco es la visión del mundo, en Estados Unidos es más parecida a la visión chilena. Nosotros nos hemos copiado básicamente más de Estados Unidos que de Europa. Y entonces efectivamente hay sistemas que operan de maneras diferentes y en consecuencia los costos se reparten de manera distinta. Cuando vemos también los resultados de los grupos económicos también se ven cifras bastante similares. Hay ganancias muy importantes del grupo Mate, del grupo Polman, del grupo Luxich. ¿A nivel de grupos económicos también se refleja esta realidad que vemos en las grandes empresas? Sí, claro. O sea, en realidad los grupos son una aglomeración de grandes empresas. Esos grupos que tú acabas de mencionar son grupos que son propietarios de las empresas más grandes de este país. Salvo Codelco, digamos, que es público. Pero entonces, efectivamente, los holdings, que son las empresas que son propietarias de todas estas otras empresas, efectivamente también reflejan los resultados que se dan a nivel de las grandes empresas individualmente. O sea, cuando tú ves estos grupos económicos, son oligopólicos en los sectores más importantes del país. Energía, minería, papel en el caso de Celulosa Arauco o del grupo Mate, en fin. Entonces, ¿Y esa presencia de oligopolios también hace que la libre competencia sea más difícil de funcionar en la práctica en Chile? Bueno, en realidad, efectivamente, en los grandes sectores industriales en todo el mundo, lo que tú tienes son oligopolios. Y por eso, en muchos casos, este tipo de empresas son reguladas por el Estado. Los casos más evidentes, digamos, cuando uno piensa en el caso de energía o en el caso de agua potable y alcantarillado, esas son empresas que derechamente son monopólicas y que son reguladas. Ahora, hay otras empresas en las cuales, papel, por ejemplo, que tú mencionabas anteriormente, en que hay 2 o 3 empresas y se coludan. La tentación de ponerse de acuerdo cuando somos pocos es bastante alta. Y eso ha sido así desde la época de Adam Smith en adelante, que fue uno de los primeros que dijo que cada vez que se juntan los empresarios a cenar, al final lo que terminan haciendo es coludiéndose. Claro. Y eso evidentemente no es exclusivo del empresariado chileno, pero en la medida en que haya una economía relativamente chica y con pocos actores, ¿es más fácil? Sí, claro. La esperanza que tenían el grupo de Chicago Boys, digamos, era que eso se podía compensar por la vía del comercio internacional. Pero en realidad lo que hemos visto es que los grandes grupos económicos también controlan el comercio internacional, son también a la vez los grandes importadores. Entonces es muy difícil. Hay un caso emblemático, digamos, por ejemplo, de zapatos. Hay una marca de zapatos ECCO, ECCO, que se instaló supuestamente en Chile hace como 6 años atrás, con anuncios en la televisión, etcétera, que lo iba a representar una empresa chilena. Nunca apareció un par de zapatos ECCO en el mercado chileno. Simplemente no apareció. Los tipos son los representantes, pero no trajeron los zapatos. Entonces la competencia internacional desapareció. Está controlada en gran medida por agentes domésticos. Ahora, cuando hablamos de este tipo de factores, aparecen de inmediato los bancos, por ejemplo. De hecho, vemos que la empresa que obtuvo mayores utilidades es el Banco de Chile. En general, los bancos obtienen muy sólidamente, sin importar las condiciones económicas, ganancias muy relevantes. Ayer le preguntaba al expresidente de la Asociación de Bancos, Hernán Sommerville, si en los 20 años que estuvo a cargo, algún año perdieron plata. Me dijo, no perdimos plata ningún año. ¿Por qué le va tan bien a los bancos? ¿Es algo propio de Chile o más bien es algo que se repite en la economía internacional? Bueno, porque el sector bancario es uno de los sectores más protegidos que hay en la economía nacional. O sea, las barreras de entrada son enormes, ¿no? Uno no puede tener un grupo de amigos que vamos a ser inversionistas ángeles y vamos a crear un banco. Esa cuestión no es así. Se requiere mucho capital para poder entrar. Y una vez que estás adentro, entonces tienes regulaciones que te protegen de la competencia que eventualmente podría venir de otros sectores. Uno de los problemas que hemos visto desde hace años es la posibilidad de operar fuera de Transbank, que es una empresa propiedad de los bancos. Y resulta que ha sido imposible instalar una empresa que le haga competencia a Transbank. Por lo tanto, es un monopolio de los bancos. Entonces, claro, hay un grupo de bancos, los tipos que tienen la suerte de poder armar un banco, entre ellos se protegen y están protegidos además por el Estado.
Entonces hay muy poca competencia y las tasas de interés son mucho mayores de lo que son internacionalmente. ¿Y eso, hay alguna forma de atacar ese problema? ¿Hay alguna forma de cambiar esas regulaciones o de hacer de que la competencia sea mayor? Sí, claro. Ese es un tema muy discutido internacionalmente, pero efectivamente habría maneras de meterle más competencia al sistema financiero. Y yo creo que así como ahora la gente empezó a alegar no más AFP, que tienen tasas de retorno parecidas a los de los bancos, eventualmente la gente va a empezar a alegar también por las tasas de interés de los bancos y de las tarjetas no bancarias. Y perdón, quiero volver a algo que decías antes. ¿Las tasas de interés de los bancos en Chile son altas si las comparamos internacionalmente? Sí, son altas. O sea, yo tengo, por razones de mi trabajo anterior, yo tengo una cuenta en Estados Unidos y me ofrecen financiamiento mucho más barato que los bancos chilenos. ¿Y hay alguna razón económica que haga que en Chile deba ser más caro necesariamente? No. O sea, lo que siempre te va a decir un economista es que hay una tasa internacional de referencia, la más baja de todas, que es el bono de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que se usa el bono a 10 años, que es la tasa de interés de referencia mundial, y que sobre eso se construye una estructura de tasas de interés en las cuales hay un componente que se llama riesgo país. Pero Chile tiene un componente de riesgo país que está es el más bajo de América Latina y que no justifica en ninguna manera la diferencial de tasas de interés que existen entre los bancos norteamericanos para préstamos, para proyectos, por ejemplo, y los bancos chilenos. ¿Y cuál es la explicación entonces? La explicación es la falta de competencia. Falta de competencia, claro, y el control del sistema por ese grupo, protegido por la Superintendencia de Bancos. Tu libro hablaba de eso. Sí. Y hablábamos de las AFP también. Las AFP, de hecho, obtienen utilidades todas ellas. Todas ellas ganan plata en medio de esta controversia. Es imposible perder plata en una AFP. ¿Es imposible perder plata? Imposible perder plata. Porque tú cobras la comisión por los ahorros que hace la gente en tu AFP. Entonces tú cobras la comisión a la entrada, no sobre el resultado que genera la AFP para el ahorrante. Entonces, no hay como perder plata en una AFP. Un negocio seguro. Es un negocio absolutamente seguro y garantizado por el Estado, además en el sentido de que el Estado protege a las AFP, les dicen que tienen que invertir, en que no pueden invertir, es una operación muy restringida. Perdón, y de nuevo voy a la teoría. Uno dice, si hay un negocio que es tan bueno, que se gana plata, que es un negocio seguro, va a haber mucha gente que va a entrar al negocio y se va a formar una gran competencia. ¿Por qué si el negocio de las AFP es tan bueno, hay solamente 6 AFP y da la impresión de que no compiten mucho entre ellas? Porque hay un costo inicial de entrada que es muy alto. O sea, en economía generalmente, salvo por cosas regulatorias, que también existen en este caso, pero generalmente se habla de barreras a la entrada. O sea, ¿cuánto te cuesta entrar en ese negocio? Y entrar en el negocio de las AFP hoy día es brutalmente caro. Al inicio no costaba nada, ya habían 16. Y hoy día van quedando 6. ¿Y habría formas de derribar esas barreras de entrada? Bueno, ¿Podría hacerse de otra manera? El Estado ha tratado de hacerlo. Está AFP Modelo, que se creó especialmente para competir en base a cobrar una comisión más baja. Por la licitación de cartera. Por la licitación de cartera. Entonces, eso ha sido uno de los mecanismos que se han tratado de utilizar y seguramente habría otras formas más creativas de hacerlo, pero yo no me he metido en ese tema, así que no me atrevo a opinar mucho más allá de eso. Pero en teoría sí. Brevemente, antes de terminar, tenemos todo un debate sobre el presupuesto que viene para este año. Se han dado todas las señales de que el presupuesto va a ser restrictivo porque estamos en una época más bien de vacas flacas. Ha sido el mensaje que ha llegado desde el Ministerio de Hacienda. Otros economistas dicen que tal vez se debería intentar algo más bien contracíclico, o sea, intentar gastar más para precisamente impulsar la economía. ¿Hay espacio para tomar medidas contracíclicas o es correcto lo que está haciendo el ministro de Hacienda, decir estamos en un periodo de estrechez, hay que gastar poco? Yo estoy en el grupo en que no está de acuerdo con el ministro de Hacienda. Yo creo que efectivamente lo que hay que hacer en Chile de una vez por todas es empezar a pensar en los programas fiscales con una mirada de mediano y largo plazo. Eso fue en parte lo que se trató de hacer cuando se introdujo la regla fiscal, inicialmente en el gobierno del presidente Lagos. Pero el problema es que siempre no se ajustó la práctica a la propuesta, digamos, en el sentido de que te decían, mire, miremos cuál es la tasa de crecimiento de tendencia, miremos cuál es el precio del cobre a largo plazo y actuemos como si la economía estuviera en esos parámetros y en consecuencia que pudiéramos estabilizar el gasto fiscal. Lo que ha ocurrido en la práctica es que como tenemos un sistema presupuestario que se decide anualmente, entonces el ministro de Hacienda, los ministros de Hacienda han actuado procíclicamente. Hemos gastado plata como si el cobre fuera a ser siempre
$3.50, y ahora que el precio del dólar bajó, estamos construyendo. Entonces, los efectos positivos de algo como la regla fiscal los estamos perdiendo. Y estamos desaprovechando la oportunidad de que las tasas de interés son bajos, de que la economía está baja, que el IPC se está estabilizando de vuelta en torno a 3% para poder relanzar la tasa de crecimiento en la economía chilena. O sea, lo más lógico hubiera sido gastar menos en tiempos de vacas gordas y gastar ahora en tiempos de vacas flacas. Exactamente. Gastar Menos en el periodo de precios altos y hoy día tener mucho más fuerza para poder gastar más. Yo creo que hoy día tenemos la fuerza necesaria para poder gastar más, por ejemplo, revitalizar los programas de infraestructura, reimpulsar las concesiones, en fin, hay una serie de cosas de esa naturaleza que se pueden hacer, que son rentables, cuyo costo es inferior hoy día de lo que era hace 5 años atrás. Y en las cuales además ayudan a relanzar la economía y mejoran la productividad de mediano y largo plazo. Ahora, eso lo podemos hacer hoy porque podemos endeudarnos afuera a tasas muy razonables, pero el riesgo es estirar demasiado el elástico y que nos empiecen a cobrar más caro esa deuda. ¿Tenemos todavía esa flexibilidad? Claro, pero el costo, ese es un argumento muy financierista, si tú quieres, en el sentido siguiente. El costo de crecer medio punto menos es mucho mayor que el costo de la tasa de interés si acaso sube medio punto más. Entonces, el costo de oportunidad, o sea, el costo, lo que representa para el país, crecer menos, es mayor de lo que podría aumentar la tasa de interés. Y hay muchos que argumentamos de que la tasa de interés, si es que sube, lo más probable es que no suba, pero que si es que sube, va a subir muy marginalmente. Luis Eduardo Escobar, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Gracias a ti, Denis. Buenas noches.